os voy a hablar de una aplicación que a mí personalmente me encanta y se llama ProDrafts. Mira, aquí la tenéis. Es una aplicación que es para tomar notas, pero incluso ya sea en forma de, por ejemplo, un papel infinito o, por ejemplo, como un muro infinito y puedes poner notas aquí, notas allí, algo tipo freeform, ¿no? Pero que a mí personalmente me gusta mucho porque uno de los pinceles que tiene es como pincel con pluma e incluso puedes hacer hasta lettering, de verdad, tiene muchísimas funciones. Es una aplicación que es de entrada gratuita, te deja como poner, creo que son como unas 30 páginas gratis y luego si quieres ya la puedes pagar, que son, a mí me costó 8 euros, con lo cual creo que es una aplicación que la relación calidad-precio que tiene es increíble. Y de hecho, como os voy a enseñar, por ejemplo, veis, yo aquí, por ejemplo, esto es del vídeo del otro día, pues veis, yo aquí me tomé todas las notas, tomo apuntes de notas, incluso para los podcasts o los guiones, más o menos, para que no se me olvide ningún punto, me lo apunto todo en esta aplicación. Así que hoy os voy a enseñar cómo es esta aplicación, porque seguro que muchos os va a ir genial, ya sea para el trabajo, para temas personales, simplemente para escribir, ya que es algo genial. A mí me encanta escribir y con el Apple Pencil es genial. Para mí es el mejor complemento que hay en el iPad. Y o también para la universidad, los estudios o cualquier cosa. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Por cierto, si quieres apoyar este canal no te cuesta nada darle al botón de suscribirte, que seguro que más de una vez te han salido mis vídeos y no estás suscrito y para mí parece muy poquita cosa, pero es muy grande. Muy bien, primero de todo os voy a hacer una introducción rápida por lo que es todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, lo podemos ordenar por fecha, por nombre o por tipo, ¿de acuerdo? Yo siempre lo tengo por fecha. Dentro de aquí diréis, uff, esto es un poco lioso, aquí hay mucha cosa. No os preocupéis. Podemos hacer dos cosas. Una sería hacer una carpeta nueva, que sería dándole a este más, y aquí tendríamos una carpeta que, por ejemplo, aquí voy a poner YouTube, ¿de acuerdo? Y puedo, por ejemplo, seleccionar y dejarlo dentro de la carpeta. Y veis, aquí ya tengo esta carpeta. Y, por ejemplo, pues esto también lo puedo hacer con este. Lo pongo dentro de la carpeta y puedo tener varias carpetas. Esto os puede ir muy bien en el caso de, por ejemplo, tener, pues por decir algo, diferentes asignaturas o, bueno, o lo que queráis, por supuesto. O sea, al final cada uno se organiza las carpetas como quiere, ¿no? Temas de casa, temas de trabajo, etcétera, ¿no? Dicho esto, luego, como veis, aquí en favoritos yo podría marcar favoritos los que quisiera. Aquí yo no tengo ninguno ahora mismo, pero por ejemplo cuando estoy haciendo algo que lo tengo medio hacer, sí que lo dejo en favoritos para acceder mucho más rápido. ¿Cómo? Es tan sencillo como darle a esta estrellita de aquí y directamente, veis, se me ha puesto en favoritos, y una vez lo quiero quitar, lo quito, le doy aquí y ya lo tendríamos. Muy bien, dicho esto, desde aquí, si le damos a esto de aquí, podemos acceder a papelera en el caso de que, por ejemplo, hayamos borrado algunas cosas, pues siempre se queda la papelera, con lo cual nunca se acaba borrando del todo, cosa que creo que es genial, la verdad. Luego, por ejemplo, podemos tener una copia de seguridad, de acuerdo, que aquí la podemos hacer automáticamente, y aquí, por si os sale en otro idioma, pues que sepáis que desde aquí realmente podemos coger otro idioma. Dicho esto, ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es coger y vamos a hacer un nuevo documento. En este caso le vamos a dar al más, lo mismo donde hemos hecho antes la carpeta, y podemos elegir dos cosas, entre texto infinito, que texto infinito sería algo como esto, ¿veis? Yo alejo, puedo escribir, ¿de acuerdo? Alejo aquí, puedo escribir aquí y puedo acercar todo lo que yo quiera, ¿vale? Por ejemplo. Y si no es texto infinito, es texto vertical. Texto vertical es lo mismo que el infinito, pero simplemente, a ver, hija, ¿puedes salir? Que no me ve la gente, de verdad. Que mirar, ¿eh? ¿Creéis que esto es normal? No, por eso me seguís, porque no soy normal. Entonces, texto vertical es como una hoja en blanco infinita, pero simplemente es verticalmente, con lo cual también está genial. O sea, es que esta aplicación de verdad me encanta. Vale, en este caso voy a elegir texto infinito para enseñaros un poquito todo, ¿de acuerdo? Como veis, el texto infinito me sale una especie de guía de cuadraditos, ¿no? Por si yo, por ejemplo, pues quiero hacer algo, ¿veis? Así. Y quiero tener más precisión, quiero poner una línea recta, ¿de acuerdo? Y veis, la puedo poner. Vale, dicho esto, como veis, de entrada ya, ¿de acuerdo? Nos sale aquí
tenemos una barra de herramientas, aquí tenemos otra barra de herramientas mucho más visual y aquí arriba tenemos otra pequeñita. Esta de aquí la podemos cambiar. Si por ejemplo a nosotros que tenemos, imaginaros, un texto vertical y en este caso vamos escribiendo así, ¿de acuerdo? Y nos molesta porque la tenemos debajo, la podemos cambiar, ¿de acuerdo? Simplemente la cogemos así y nos la llevamos aquí y se nos pone a un lado o arriba o al otro lado, ¿de acuerdo? Donde queramos ponerla. En este caso a mí me gusta tenerla debajo, la verdad. Para borrar, como habéis visto, dos toques, dos toques, dos toques y se borra el último. Si no, también tenemos la opción de tirar hacia atrás o volver hacia adelante, ¿veis? En el caso de que me haya equivocado, luego me haya vuelto a equivocar y luego haya vuelto a decir, ay, no, sí que lo necesitaba, pues tiro para adelante otra vez. Ahora os voy a explicar todo un poquito lo que vemos aquí debajo. Vale, para empezar aquí tenemos lo que es un bolígrafo, ¿de acuerdo? Un bolígrafo, ¿veis? Que podemos seleccionar diferentes colores. Estos son los colores que te trae de base, pero si yo selecciono aquí, ¿veis? Yo puedo seleccionar realmente otro color que quiera. Si por ejemplo quiero un naranjita, pues pongo aquí, ¿veis? De acuerdo, aquí si le doy a más puedo minimizar automáticamente esto de aquí o ajustar el lápiz en el caso de que, por ejemplo, aquí quiera ponerle en el toque del Apple Pencil, este es el Apple Pencil de segunda generación, puedo ponerle, por ejemplo, mostrar la paleta de colores o otras cosas que yo quiera ponerle con el doble toque aquí. A mí me gusta siempre tenerlo en modo borrar, ¿no? Si le doy aquí, pues directamente, ¿veis? Se me ha puesto el borrador, ¿vale? De esta forma, pues yo borro y así de sencillo. Dicho esto, aquí tenemos el boli. Aquí tenemos esta que es la que yo más utilizo sin duda. ¿Por qué? Mirar. Si le damos aquí y presionamos, podemos elegir directamente, ¿veis? Incluso la opacidad por debajo y arriba podemos elegir realmente el grosor del pincel. Entonces yo puedo hacer así. Mirad qué cosa más bonita, es que me encanta, de verdad, es el que más utilizo, ¿eh? Normalmente lo suelo utilizar aquí o aquí y pues depende el color, ¿no? Porque a veces hago así, por ejemplo, pongo aquí, me hago una lista de cosas, aquí otra lista, etcétera. Realmente este me encanta, es que para escribir, de verdad, mirar, no estoy escribiendo ninguna palabra, ¿eh? Pero bueno. Mirar. Es que me encanta cómo escribe, es como súper natural. Por cierto, he de decir que yo, si escucháis este ruido, es porque tengo una especie de papelito, que os pondré el enlace en la descripción, que es un protector de pantalla del iPad, pero hace como si fuera un papel y a la hora de escribir es estupendo. Os lo dejaré por supuesto en la descripción que hay para todos los iPads. Dicho esto, luego aquí tenemos el subrayador, pues el subrayador típico, ¿no? Que subrayas así, por ejemplo, del color que necesites. Más de lo mismo, un toque, podemos subrayar pues que sea más fuerte, por ejemplo, así, o por ejemplo en otro color, por supuesto, el color que vosotros necesitéis. Esto también es que va genial, me encanta. Igual que aquí podemos también, veis, realmente hacerlo mucho más grande o más pequeño. ¿Qué pasa si por ejemplo yo hago así y lo dejo recto un segundo? Mirar, me hace una línea perfecta recta. Esto lo hace con todo, ¿eh? Mirar, esto, ¿veis? Igual. Es más, si yo quiero hacer así y hago una flecha, mirar, me va a marcar una flecha. Esto es estupendo. Mirar, hago así, eso sí, lo tienes que hacer medio rápido, ¿veis? ¿Por qué esta me la he hecho más gorda que esta? Porque digamos que este es como, está más es como un lápiz torcido, ¿no? Con lo cual, de un lado escribe más fino que si tiro hacia arriba, ¿no? Digamos que es por eso, ¿veis? Pero realmente lo hace con todos, por supuesto, ¿veis? Si yo hago así, ¡pam!, una flecha, me encanta. Después tenemos aquí que es el borrador, aquí podemos borrar todo lo que queramos, por supuesto, hacemos así y va súper bien. También tenemos diferentes intensidades, ¿de acuerdo? O podemos borrar por objetos, esto es muy típico, por ejemplo, en la aplicación GoodNotes también se suele utilizar, que directamente pues le daríamos aquí, ¿veis? Y me va borrando los últimos trazos que he utilizado, ¿de acuerdo?
En este caso a mí me gusta tenerlo así, más o menos grande, y la verdad que borro así, borro súper rápido. Luego esto es el seleccionador. Con esto lo que podemos hacer es seleccionar el texto que queramos. Esto lo utilizo yo mucho. ¿Por qué? Porque lo podemos mover donde queramos, ¿de acuerdo? Aparte, como veis, nos da diferentes opciones, como por ejemplo redimensionar en el caso de que queramos hacer esto más grande, o otras opciones que tenemos que también os invito a que lo utilicéis e investiguéis sobre ello. No lo voy a explicar todo porque es que si no el vídeo va a durar como media hora. Y mirar las gotas que me están cayendo de calor, porque si pongo el ventilador no escucharéis bien el micro. Por eso os tenéis que suscribir, porque estoy sufriendo en una sauna. Luego por aquí tenemos este que es como el pincel, ¿no? Y a la hora de escribir, pues mirar, ¿veis? Es como un pincel de acuarela. Es precioso, y obviamente tenemos las diferentes intensidades y tamaños, ¿vale? Por ejemplo, para escribir, subrayar algo o hacer algo así, también va súper bien. Yo también lo uso, sobre todo, ¿veis? Para subrayar muchas veces algunas cosas, ¿vale? Por ejemplo, otra de las opciones que tenemos, en este caso lo voy a hacer con el Pilot, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el típico Pilot pequeñito, ¿vale? Por ejemplo, si queremos hacer una figura, algo recto, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer con esto también? Podemos coger y, por ejemplo, hacer un cuadrado, y si lo dejamos, ¡pam!, tenemos cuadrado perfecto. Mirad, lo voy a hacer con este porque lo vais a ver más, ¿de acuerdo? Este es el crayón, ¿de acuerdo? Es como el típico que teníamos en el colegio para dibujar. Hacemos un cuadrado, hacemos un corazón, no sale un corazón, un triángulo, lo mismo. Bueno, realmente lo que queramos, pero veis, nos lo deja perfecto. Y esto a la hora de, por ejemplo, escribir algo dentro, o subrayar, o poner aquí, yo qué sé, importante, ¿no? Por ejemplo, importante. Y dicho esto, pues yo le pongo aquí una flecha, que hago así, y veis, ya me hace aquí la flecha, y aquí, por ejemplo, le pongo un triángulo, y aquí, yo qué sé, pongo otra cosa, ¿no? Por ejemplo, pues es que va súper bien. Aparte es que es súper intuitivo, me encanta por eso mismo. Aparte de las formas, si me decís, a ver, Mayalen, yo quiero que la forma dentro esté como la aplicación de GoodNotes, que la forma, por ejemplo, adentro tenga un poco de color. También se puede hacer, no hay problema. Mirad, lo que tenemos que hacer es ir aquí, y aquí, ¿veis? Podemos hacer esto. Aquí tenemos diferentes estilos, ¿no? Por ejemplo, le podemos dar a estilo, y veis, podemos hacerlo más redondito. Esto lo podemos hacer que tenga, por ejemplo, un marco más grande o más pequeño. Incluso le podemos cambiar el color del marco. Por ejemplo, yo quiero realmente que se vea bien, ¿no? Pues por ejemplo, le puedo poner este verde, ¿no? Y va a hacer que se vea rápido el marco. Y como veis, dentro de aquí, y lo podemos mover como queramos, que tiene opacidad por detrás, y esto va súper bien, porque si yo, por ejemplo, ya tengo algo escrito, ¿de acuerdo? Imaginaros, aquí tengo algo escrito, ¿vale? Y tengo puesto aquí importante, por ejemplo, y yo cojo esto y me lo llevo aquí, y lo puedo ajustar como quiera. Vale, en el caso de que digáis, vale, pero ¿y cómo se hace un triángulo? Pues en este caso tendríamos que presionar bastante, y aquí tenemos todas las cosas que tenemos, ¿veis? Polígono, estar, estrella. Podemos poner una línea que al final, ya os lo digo, de aquí, por ejemplo, aquí una flecha, ¿de acuerdo? Y esto es como la aplicación Freeform, es muy parecida, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí va otra flecha, de aquí, por ejemplo, aquí, y aquí pues podemos indicar, para volver a lo que es los pinceles, le tenemos que dar aquí, ¿vale? Podemos, por ejemplo, hacer esto aquí, y veis, y lo indicamos aquí, ¿veis? Por ejemplo. Luego tenemos la regla, que la regla es para que, mira, si queréis hacer una línea recta, cualquier cosa a tantos grados, lo podéis poner aquí en plan 40 grados tengo que hacer una línea, pues ponemos esto a 40 grados, ¿de acuerdo? Y yo, veis, me queda todo a 40 grados, y entonces yo, pues veis, hago aquí una línea, hago aquí otra, con una de 10 grados, pues 10 grados. Ya está, es que me la hace sola, es súper fácil, tanto por arriba como por debajo, ¿veis?
No tengo que preocuparme de nada, la puedo marcar mucho, ¿veis? Justo cuando acabo aquí, ¿veis? Me la hace, es genial. Luego, otra de las cosas que está súper bien, si por ejemplo tenéis una conferencia o tenéis algo que realmente tengáis que enseñar a otras personas, y por ejemplo tengáis el iPad conectado, por decir algo, a una pantalla o a otra cosa y queréis enseñar cosas a las personas, ¿vale? Entonces le daríamos a esto de aquí, vamos aquí, ¿vale? Donde sale como el rayo este, como si fuera una varita, ¿de acuerdo? De Harry Potter, y podemos decir, por ejemplo, estoy haciendo una presentación, pues estoy diciendo, tenemos que mirar sobre todo esto, es muy importante, porque si miramos esto y sumamos con esto, tendremos la solución que es esto, ¿veis? Y se desvanece. Y luego la otra es que no dejar retraer la cola láser de esta forma, ¿veis? Simplemente yo voy marcando. Entonces, las personas que estén viendo con la pantalla, yo les estaré marcando. Por ejemplo, esto es muy importante porque el corazón, sin esto no hacemos nada, por decir algo, ¿no? Vale, luego tenemos esto de aquí. ¿Esto qué es? Esto, ¿sabéis lo que indica? ¿Sabéis los rollos de washi tape? Que es como un rollo que estiráis y podéis modificar y hacer cosas muy bonitas. Pues es eso. Dicho esto, le damos aquí y podemos poner las cosas como súper bonitas, ¿de acuerdo? ¿Veis? Tenemos muchos tonos y colores. Por ejemplo, este de fresitas, ¿vale? Podemos hacer esto aquí como si fuera un rollo para marcarlo. ¿Veis? Lo podemos hacer así, así, lo que queráis. Yo obviamente suelo utilizar pues algunos tipos de colores así, ¿no? Por ejemplo, quizá para marcar para delimitar un espacio, pues suelo hacer así y lo marco. Incluso si os fijáis, tiene como una especie de sombra que hace que os delimita para que, digamos que fuera como si sobresaliera. Por supuesto, podéis poner esto así, todo se muestra, todo oculto, en el caso de que por un momento lo queráis ocultar, pero ves, nos siguen saliendo las líneas, ¿vale? Y luego también podemos delimitar esto, por ejemplo, si yo quiero hacer esto así, y aquí le doy a todo oculto, me queda como esto así sin que esté relleno, ¿de acuerdo? Todo se muestra y, por ejemplo, pues aquí tengo diferentes grosores, ¿vale? Tipo de papel de cinta, pues más de lo mismo, ¿veis? En cuadrado también lo tenemos. A mí me gusta en redondito, la verdad. Yo lo tengo puesto aquí, como si fuera un lápiz, ¿veis? Por ejemplo. Así, mirad qué chulo queda muy guay, la verdad. Luego, por ejemplo, otra de las cosas que está súper bien es, yo por ejemplo escribo aquí algo, ¿de acuerdo? Y cojo el seleccionador y en vez de seleccionar, lo que hago es que le pongo un color, ¿veis? Y puedo cambiar el color de mi texto, puedo redimensionar, que esto ya lo hemos visto antes, y hacer una captura de pantalla, por ejemplo, si esto me interesa y lo puedo compartir. Imaginaros que aquí nos dejan algo muy importante y yo lo que quiero hacer es una captura, pero solo de un espacio. Pues yo solo haría de un espacio aquí y le podría hacer captura de pantalla y me queda solo este espacio y lo puedo enviar pues a quien necesite enviarlo. Vale, luego otra cosa súper importante que hay también es justo aquí arriba, veis que hay un más, pues aún tenemos más opciones que esto. Si yo le doy a más, mirar todo lo que tenemos, ¿de acuerdo? Desde escanear un texto, le podemos poner una grabación de audio, añadir un texto, insertar un archivo, hacer foto o vídeo, insertar vídeo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a insertar, a ver, tengo este vídeo, lo voy a poner aquí para que veáis un ejemplo, ¿vale? Y lo tengo aquí y muy importante, lo puedo seguir viendo, que esto es algo que muchos me habéis pedido y es que lo puedo seguir viendo mientras yo, por ejemplo, estoy escribiendo a un lado, ¿de acuerdo? Y veis, el vídeo se va reproduciendo. Por ejemplo, le puedo añadir una calculadora, mirar, aquí la tengo. Puedo poner yo una calculadora y ir haciendo números mientras voy escribiendo. Puedo añadirle otra calculadora, ¿veis? Aquí tengo, la puedo hacer más pequeña y más grande y la puedo poner aquí e ir haciendo cuentas mientras yo voy escribiendo diferentes cosas. Luego, por ejemplo, podemos tener también un temporizador o cronómetro y luego aquí en lienzo hay algo muy importante, por ejemplo,
ejemplo, que es que puedo ponerle, ¿de acuerdo? Si por ejemplo le quiero poner un pentagrama y por ejemplo el color del papel lo puedo cambiar, ¿de acuerdo? ¿Veis? Y puedo coger pues un papel rugoso o otras cosas que yo quiera, ¿de acuerdo? Incluso le puedo poner un color como definido totalmente, ¿de acuerdo? ¿Veis? De diferentes colores. Y por ejemplo, en este caso al principio pues le podemos poner en vez de grid pues que sea por ejemplo un papel, un medium, ¿de acuerdo? Entonces al principio lo que hará es que, ¿veis?, nos definirá un estilo u otro, o luego si queremos, ¿de acuerdo? Esto por ejemplo, si quiero quitar la calculadora, pues la quito, le doy aquí, ya está un toque, y si voy justo aquí, ¿veis? Pues por ejemplo, ¿de acuerdo? Que por lo que sea quiero cambiarlo, por lo que os he comentado, pues no pasa nada, lo volvemos a cambiar, le ponemos el que teníamos antes, que era el grid, que es las rayas de toda la vida, y le ponemos pues otro tonito, por ejemplo, este, por ejemplo, que está así bonito, ¿vale? Le podemos poner el color de papel este, por ejemplo, ¿veis? Y queda un papel así como rugoso, es bonito. Y luego, por ejemplo, en datos, pues lo podemos guardar, podemos recortar, exportar, ver archivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de que ver todos, aquí me saldrá el vídeo, por ejemplo, que es el único archivo que he puesto. En el caso de que tengamos vídeos, imágenes y más cosas, pues lo vamos a ver aquí todo. Y en más, pues por ejemplo, podemos decir usar solamente Apple Pencil para quien no tenga Apple Pencil, configuración de gestos, aquí te explica algunos gestos como el que yo os he comentado antes de hacer dos toques y se borra el último trazo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, el tema de la regla, ya que la regla la podemos dejar fija arriba para nosotros, ¿veis? Tener siempre una regla arriba. A mí personalmente, pues no, porque no la utilizo mucho para lo que yo hago. A mi gusto, algo que también está muy bien son los stickers, ¿veis? Aquí yo no tengo ninguno añadido, pero si voy aquí me salen diferentes. Estos, por ejemplo, son muy chulos. Aquí podemos añadir más en el caso de que queramos hacer un álbum de stickers, que esto ya os contaré otro día. Por ejemplo, imaginaros que trabajáis en una empresa y pues esto, por ejemplo, pues os parece una buena idea. Pues lo ponéis aquí como en plan, vale, esto me parece una buena idea, el vídeo este que me han comentado, pues pongo otro sticker, este me lo estoy pensando, estoy dubitativa, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, esto, por ejemplo, pues yo qué sé, esto es muy importante, esto queda muy bonito, la verdad, las florecitas y estas cosas para tomar apuntes. Hay gente que de verdad que tiene un gusto para tomar apuntes increíbles, ¿de acuerdo? Yo no, la verdad, yo era la típica que iba al colegio y tenía todos los apuntes iguales, en el mismo color, y como mucho los subrayaba en otro color y ya está. Pero de verdad hay apuntes que da gusto verlos. Pues el caso sería este, ¿de acuerdo? Y por ejemplo aquí pues yo sigo con mi palabra que me ha dado hoy, que es important. Important. Entonces, pues como veis, esto realmente, veis, tenemos aquí todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Para que lo veáis bien. Y podemos incluso hacer más pequeño, que esto no acaba, es infinito. Y por eso es una de las cosas que me encanta de este mural. Dicho esto, espero realmente que os haya gustado el vídeo, que os sirva de mucha ayuda. Sé que muchos que descubráis esta os va a gustar, porque de verdad a mí me encanta. Y ya sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Así que nosotras nos despedimos. Chao, chao.